De las cenizas de una parte del antiguo imperio romano terminó por levantarse muchísimos años más tarde otro gran imperio que se convertiría en el más poderoso de la tierra durante el siglo XVI. Hablamos del Imperio Español. Eso sí, el poder de este imperio no iba a durar eternamente. Hoy en Memorias de Pezos vamos a contar la historia de cómo el país en el que he nacido dejó de ser la primera potencia del planeta y vamos a responder a la siguiente pregunta: ¿por qué cayó el Imperio Español? No obstante, para entender las razones de la decadencia del imperio, primero tenemos que hacer un repaso a la grandeza del mismo. Para ello nos tenemos que ir al siglo XV, en el cual, bajo el reinado de los reyes católicos, los españoles habían conseguido realizar dos grandes hitos históricos: culminar la reconquista contra los musulmanes y desembarcar en América. Así el imperio había logrado el control completo de la península, mientras que en los territorios de ultramar había comenzado un proceso de conquista y explotación que iba a hacer llover oro del cielo. Pero esto no era todo. El nieto de los reyes católicos, hijo de Juana I de Castilla y de Felipe el Hermoso, es decir, Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico y primero de España, se había encontrado con una herencia tan afortunada como absurda. Entre todos sus abuelos y sus padres, a Carlos le habían dejado las coronas de Aragón y Castilla, Sicilia, Nápoles, Austria, Alsacia, los ducados alpinos, Borgoña y evidentemente también los territorios americanos. Casi nada, ¿verdad? Pues así empezaba la corona hispánica el siglo XVI, con un rey poseedor de media Europa y un imperio con todas las riquezas de las minas americanas a su disposición. Eso sí, antes de morir, Carlos I vio muy claro lo difícil que era gobernar un imperio tan enorme y caótico, con la cantidad de rencillas religiosas que allí existían, y tomó la decisión de dividir sus dominios entre su hermano Fernando y su hijo Felipe. Al primero le legó los territorios imperiales, Austria, Bohemia y Hungría, mientras que al segundo le cedió las coronas españolas, el Franco Condado y los Países Bajos. Y aquí, amigos, es donde se sembró una de las semillas más importantes de la posterior decadencia del imperio, en los territorios de Flandes. Y es que resulta que la herencia española de estos territorios, que eran los únicos protestantes de los dominios de Felipe II, resultó ser un foco de conflicto constante que llevó a enormes pérdidas tanto humanas como materiales y que marcarían el principio del fin de la era de oro española. Pero aún queda un rato para eso. A pesar de la división de los territorios, Felipe II no vio su imperio mellado tras la decisión de su padre. Es más, tras la Unión Ibérica que formó con Portugal en el año 1580, el tío llevaría el imperio a su máxima extensión hasta la fecha. Tanto en sus tiempos como en los del padre, el imperio español se había convertido en una potencia mundial, con un ejército imbatible, los tercios, siempre defendiendo al catolicismo y contando con el apoyo de la Iglesia de Roma. Pero el gobierno de los conocidos como Austrias Mayores iba a llegar a su fin, y con los reinados de sus herederos, España iba a pasar de ser una potencia hegemónica a un país empobrecido con una menor relevancia en el mundo. Y ahora la pregunta es: ¿qué es lo que pasó para que la cosa se fuese tan a pique en el siglo XVII? Bueno, pues para responder a esta pregunta tenemos que tener clara una cosa: las guerras son muy caras, y lo cierto es que ni mucho menos estas finalizaron en el siglo pasado para los españoles con la Reconquista. Ya de por sí mantener un imperio tan vasto como el de Felipe II exigía una gran capacidad económica, así que no queráis imaginar lo difícil que era equilibrar la economía si encima existían guerras contra Inglaterra, Francia, la Unión Protestante, los otomanos y bueno, con casi todo el mundo. Y diréis, pero España era rica, ¿no? El monopolio del comercio americano debía de ser suficiente como para sostener todo esto. Bueno, pues es que aquí también está plantada otra de las semillas de la decadencia imperial: la falta de control sobre el mercado de los territorios americanos. Así que, amigos, apuntad, porque os vamos a dar las causas principales de la decadencia imperial bien mascadas. Vamos a empezar con las causas demográficas. Estas fueron básicamente la pérdida de población causada por las guerras y la peste, y la desertización de Castilla, así como la inmigración a América. Todo esto llevaría a la disminución de mano de obra y de la demanda, algo que junto con otros muchos factores originaría una gran crisis económica. ¿Y cuáles fueron estos factores económicos? En primer lugar, el despilfarro en las constantes guerras, como la Guerra de los 30 años o los gastos coloniales que llevaron a una crisis económica total. Y esto ya empezó con los Austrias Mayores. Todo lo que se ganaba de la explotación y el comercio desde América iba a parar a Flandes o a otros focos de conflicto y nunca se acumulaba. Por otro lado, la llegada masiva de metales preciosos desde América tuvo una consecuencia muy negativa: la inflación.
El efecto fue similar a cuando los países actualmente imprimen dinero sin control. La inflación hacía que producir en la España peninsular fuese muy caro, por lo que gran parte de las manufacturas que se compraban en España venían de otros países donde producir era más barato. De esta forma, los artesanos españoles se arruinaron y el tejido productivo español se fue a pique. Así que, cuando el oro americano comenzó a escasear, el Imperio español no tenía de qué vivir. Encima, para paliar la crisis económica, el rey recurrió en numerosas ocasiones a préstamos de banqueros alemanes o genoveses, lo que aumentó las deudas e hipotecó la economía del reino. Un lío. Otra medida que se impuso debido a la crisis fue el aumento de los impuestos, algo que evidentemente también generó crisis internas de carácter político. Y es que, para que os hagáis una idea, Felipe II declaró 3 veces la bancarrota del imperio a lo largo de su reinado. El problema llegó cuando Felipe II murió y sus sucesores no estaban ni mucho menos al nivel de lo que la situación exigía. Con Felipe III, que era un auténtico inútil, la precariedad económica se agravó tras la expulsión de los moriscos en el 1609. Estos fueron un importantísimo sostén de la economía agrícola española. Además, para hacer frente a la falta de liquidez, el tío promovió la venta de cargos, que vino muy bien al bolsillo del primer corrupto que pasase por ahí. Con él, la corrupción alcanzó cotas que dejan a la España de la burbuja inmobiliaria en un juego de niños. Todos estos motivos dieron como resultado la pérdida de territorios y del poder hegemónico en Europa. Tras la finalización de la Guerra Mundial del momento, la Guerra de los 30 años, en 1648, y la firma del Tratado de Westfalia, Francia se convirtió en la potencia dominante. Con la firma del Tratado de Münster y el de los Pirineos, había quedado claro que España ya nunca iba a ser la misma. Y es que si con Felipe III y Felipe IV la cosa fue mal, con el último sucesor, Carlos II el Hechizado, la cosa se iba a poner tensa de narices. Resulta que con este hombre, que no dejó descendencia, se generó una crisis sucesoria del copón. Así los Habsburgo del Imperio Austrohúngaro y los Borbones en Francia se pelearon por los restos de una España irrecuperable en la Guerra de Sucesión, ganando así los primeros y colocando a uno de sus descendientes, Felipe V, en el trono. Y es que el desinterés de los Austrias menores también fue una causa importante del declive imperial. La aparición de la figura de los válidos, como el duque de Lerma o el conde duque de Olivares, puso de manifiesto la debilidad de los reyes españoles, que apenas podían mantener sus posesiones americanas. Evidentemente, con todo este percal, se originaron numerosas rebeliones internas, como fue la de Cataluña o la de Portugal, mientras que la nobleza también veía más fácil conseguir poder a partir de la debilitada monarquía. Finalmente, cabe mencionar que las causas de origen religioso también fueron muy importantes en esta historia. Por ejemplo, las persecuciones religiosas de la Inquisición fomentaron la corrupción y la tensión, convirtiéndose en muchas ocasiones en un freno al progreso. Además, las expulsiones de grupos de población como los judíos o los moriscos tuvieron un impacto fundamental, ya que con ellos se fue un montón de riqueza y experimentados artesanos y comerciantes. Las consecuencias de la decadencia española fueron demoledoras. El imperio empezó a caer sin freno durante el siglo XVII, y a pesar de que los primeros Borbones pudieron enderezar un poco el rumbo del imperio, a finales del siglo XVIII el reinado de Carlos IV y la posterior guerra de la independencia contra Francia en tiempos de Fernando VII no hicieron más que condenar a España a la más absoluta irrelevancia mundial. El siglo XIX fue testigo de un imperio español exhausto y empobrecido, muy distinto a lo que había logrado ser antaño. Por el camino, un imperio totalmente debilitado fue perdiendo sus territorios de ultramar y fue derrotado por otras potencias que, al contrario que España, sí que supieron subirse al tren de la revolución industrial a tiempo. Así es como el Imperio Español llegó al culmen de su declive en el 1898, cuando tras la guerra de Cuba contra Estados Unidos, España perdió sus últimas posesiones en ultramar. Asimismo, esta sensación general de desasosiego es algo que la mismísima población podía percibir, algo que los grandes pintores españoles como fueron Velázquez o Goya pudieron plasmar en sus obras. Y es que afortunadamente lo que fue el inicio del declive histórico español en el siglo XVII también fue acompañado por un siglo de oro en las artes. Las manifestaciones más brillantes de nuestro arte y cultura se dieron durante este periodo turbulento y surgieron figuras como Cervantes, Lope de Vega, Quevedo, Calderón de la Barca o muchos otros. ¿Y vosotros? ¿Cómo creéis que sería el Imperio Español si se hubiesen hecho las cosas de otra forma? Nos vemos en los comentarios. Y si te ha gustado el vídeo, ya sabes que puedes dar a like, suscribirte y si te gusta la economía, seguir a Memorias de Tiburón, mi otro canal. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.